Un imperio envenenado. Imagina una Roma donde los enemigos no te apuñalan, te invitan a cenar. Donde una sola copa de vino podía sellar tu destino, y el verdadero poder estaba en manos de quien supiera mezclar bien unas cuantas gotas. En esta Roma, entre emperadores corruptos y traiciones familiares, hubo una mujer que dominó el arte más oscuro de todos, el arte de matar sin dejar rastro. Su nombre era Locusta, y fue mucho más que una asesina. Fue la primera asesina en serie documentada de la historia. Y no trabajaba para cualquiera, trabajaba para Nerón. Esta es su historia. Y te advierto, no es fácil de digerir. Roma, tierra de veneno y traición. En la antigua Roma, la muerte no siempre llegaba con una espada. A veces, llegaba con una copa de vino, una comida bien servida o una cura ofrecida por alguien de confianza. El veneno era un arma preferida por la élite. Silencioso, discreto y perfecto para los que querían el poder sin mancharse las manos. Roma estaba plagada de intrigas. Los senadores, las esposas, los hijos. Todos podían ser víctimas o asesinos. Y en medio de esa tensión, algunos se especializaron en usar plantas, hierbas y compuestos letales para matar por encargo. Locusta fue una de las más temidas en ese mundo subterráneo. Su conocimiento sobre los venenos era tan profundo que algunos creían que tenía contacto con fuerzas oscuras. Pero su historia no comenzó en los pasillos del Palacio Imperial, comenzó como la de muchas mujeres romanas, en las sombras. Locusta, de curandera a asesina. Locusta nació en la Galia, la actual Francia, un lugar donde las hierbas y las tradiciones ancestrales florecían en las manos de sabias y herbolarias. Desde joven, mostró un profundo conocimiento de las plantas medicinales y venenosas, lo que la llevó a trasladarse a Roma, el corazón del imperio, donde se convirtió en una figura intrigante en la sociedad. Muchos la veían como una sanadora, una mujer de grandes habilidades que podía aliviar el sufrimiento a través de sus remedios. Sin embargo, había quienes la consideraban un peligro, una mujer que podía usar su conocimiento para hacer daño, susurrando su nombre entre sombras y desconfianzas. Las habladurías comenzaron a circular rápidamente entre los romanos, quienes comenzaron a temer las manos de Locusta. Las historias de personas que habían enfermado misteriosamente después de consultar sus remedios se propagaron como un fuego incontrolable. Su fama oscura se vio alimentada por las muertes repentinas de hombres poderosos en la ciudad. Aunque nadie podía demostrar la culpabilidad de Locusta, la sospecha la seguía como una sombra, reforzando su reputación como la herbolaria maldita de Roma. El clímax de su historia llegó cuando fue arrestada y encarcelada por el asesinato de un hombre rico, un acto que, bajo otras circunstancias, podría haber sido el fin de su historia. En las frías y oscuras celdas de la prisión, los ecos de la traición y la venganza jugaban en su mente, pero el destino tenía otros planes para ella. Un día, una figura poderosa se presentó ante sus barrotes, Agripina la menor, madre de Nerón, quien estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para asegurar el trono para su hijo. Agripina buscaba un medio para eliminar a Británico, el hijo legítimo del emperador Claudio, quien se interponía entre ella y el poder absoluto. Y así, en ese oscuro rincón de la prisión, Locusta no fue vista como prisionera, sino como una aliada invaluable. La necesidad de Agripina y el ingenio de Locusta se entrelazaron en un pacto que cambiaría el curso de la historia de Roma. Juntas, tramaron un plan audaz que pondría a prueba los límites del poder, la lealtad y el sacrificio. A medida que los eventos se desarrollaban, lo que había comenzado como un encuentro fortuito en una celda se transformó en una historia de traición y ambición que dejaría una marca indeleble en la historia del imperio. Asesina del imperio, Locusta y Nerón. Británico, joven y carismático, era el legítimo heredero del Imperio Romano. Su presencia simbolizaba un desafío directo a la autoridad de Nerón, cuyo poder se veía amenazado por la existencia misma de aquel muchacho. Sin embargo, asesinarlo de manera pública y evidente no era una opción viable. Tal acto podría desatar un escándalo que socavaría aún más la posición de Nerón. Necesitaba un plan más sutil, uno que garantizara la desaparición de Británico sin levantar sospechas directas. Fue así como Locusta, una experta reconocida en la creación de venenos, fue convocada para cumplir una peligrosa misión, acabar con Británico de manera discreta, asegurándose de que el asesinato no pudiera ser rastreado hasta sus autores.
Tras ser liberada, Locusta trabajó con meticulosidad en la fabricación de un veneno letal, por encargo directo de Nerón. Y así, en ese oscuro rincón de la prisión, Locusta no fue vista como prisionera, sino como una aliada invaluable. La necesidad de Agripina y el ingenio de Locusta se entrelazaron en un pacto que cambiaría el curso de la historia de Roma. Juntas, tramaron un plan audaz que pondría a prueba los límites del poder, la lealtad y el sacrificio. A medida que los eventos se desarrollaban, lo que había comenzado como un encuentro fortuito en una celda se transformó en una historia de traición y ambición que dejaría una marca indeleble en la historia del imperio. El momento decisivo llegó durante un banquete cortesano, donde la nobleza romana compartía el pan y el vino bajo la mirada siempre alerta de su emperador. Británico, sin saberlo, recibió una bebida envenenada, preparada con el mortal brebaje de Locusta. Apenas la sustancia llegó a su organismo, cayó al suelo víctima de violentas convulsiones, provocando un espectáculo aterrador frente a toda la corte. El joven murió casi al instante. Para proteger las apariencias, Nerón justificó el fatídico evento alegando que Británico había sufrido un ataque epiléptico. Sin embargo, pocos creyeron en esa explicación. Las sospechas eran evidentes, pero el miedo al emperador era aún más poderoso. Nadie osó cuestionar la versión oficial ni hablar abiertamente sobre lo sucedido. El éxito de Locusta no solo garantizó la eliminación de Británico, sino que también le valió un generoso reconocimiento por parte de Nerón. Como recompensa por sus servicios, recibió una finca, riquezas inimaginables, guardaespaldas personales y hasta aprendices. Esta última concesión marcó un hito histórico, ya que Locusta inauguró literalmente una escuela de envenenadores, asegurando la perpetuación de su mortal habilidad dentro del imperio. En los años posteriores, Locusta se convirtió en una aliada indispensable para Nerón. Su conocimiento y destreza con venenos la posicionaron como la envenenadora oficial del Imperio Romano, una figura clave en las intrigas políticas del régimen. Siguiendo las órdenes de Nerón, eliminó sin piedad a senadores, familiares y cualquier rival político que representara una amenaza. Para Locusta, nadie estaba a salvo, para Nerón, ella era el arma perfecta en su lucha por consolidar el poder absoluto. El legado de Locusta quedó inscrito como símbolo de lealtad ciega y maestría en el arte del veneno, pero también como un recordatorio de los oscuros y sangrientos caminos que Nerón recorrió para reinar sin oposición. La caída de Locusta, crónica de una muerte anunciada. En Roma, el poder era una llama inestable, capaz de iluminar brevemente antes de consumirlo todo. Nerón, que alguna vez fue el joven emperador admirado por el pueblo y el Senado, acabó convirtiéndose en símbolo del exceso, la crueldad y la decadencia. Su reinado, al principio marcado por gestos de generosidad y un carisma inquietante, se fue oscureciendo con los años. Las intrigas palaciegas, las traiciones y el uso sistemático del veneno como herramienta política definieron su gobierno. Y en ese oscuro arte, una mujer destacó por encima de todos, Locusta. Locusta no era una cortesana, ni una patricia, ni una general, pero tenía un poder que superaba al de muchos hombres con toga, era una experta en venenos. Se decía que podía reconocer una toxina con solo olerla y que había desarrollado brebajes tan sutiles que sus víctimas morían sin sospecha de asesinato. Fue pieza clave en la maquinaria de Nerón, entrenando incluso al joven emperador en la administración de venenos, como en el infame caso de Británico, el legítimo heredero al trono, asesinado en un banquete. Pero el favor imperial no era eterno. En el año 68 después de Cristo los vientos cambiaron. Las legiones se levantaron, el Senado lo abandonó y el pueblo, cansado del terror, celebró su caída. Nerón fue declarado enemigo público. Acorralado, sin aliados, y con los ecos del imperio en su contra, optó por el suicidio, dejando atrás un vacío de poder y una larga lista de culpables a los ojos del nuevo régimen. Con la caída del emperador, su círculo más cercano fue rápidamente purgado. Para los nuevos líderes, no bastaba con borrar el nombre de Nerón de los monumentos, había que eliminar a quienes encarnaban sus métodos. Locusta, la mujer que durante años había sido intocable, fue arrestada poco después. No se le permitió defenderse. No hubo juicio. El nuevo emperador, Galba, necesitaba enviar un mensaje inequívoco: el tiempo del veneno, del miedo y de las muertes silenciosas había terminado. La ejecución de Locusta fue más que un castigo, fue una advertencia pública.
Algunas crónicas afirman que fue atada a animales salvajes en el circo y despedazada como espectáculo para las masas. Otras fuentes, menos escabrosas pero igualmente cruentas, aseguran que fue decapitada sin ceremonia, como una criminal cualquiera. El destino exacto se ha perdido en el tiempo, pero todas las versiones coinciden en un hecho: su muerte fue brutal, reflejo del papel que desempeñó en los años más oscuros de Roma. Locusta no dejó escritos, ni discípulos conocidos. Su legado fue el del miedo, el de las muertes sin heridas visibles, el del poder invisible que se oculta en una copa de vino o en un ungüento aparentemente inofensivo. Su nombre, borrado de las inscripciones oficiales, siguió resonando en las sombras de la historia como símbolo del lado más siniestro del imperio. Porque en Roma, el poder no solo se ganaba con la espada, sino también con el veneno. Y quienes lo dominaban, como Locusta, pagaban un precio terrible por ello. Locusta, monstruo o producto del sistema. Hoy, muchos se preguntan, ¿Locusta fue realmente una asesina en serie, como decimos hoy en día, o fue una mujer extremadamente inteligente, usada como herramienta por el poder? Si hubiera sido un hombre, la historia la juzgaría igual. Lo que hizo fue atroz, sin duda. Pero también es cierto que Roma era una maquinaria de traición, y Locusta simplemente dominó el juego. No mataba por placer, sino por encargo. No por ira, sino por conveniencia. Eso la hace menos monstruosa, o aún más peligrosa. Sea cual sea tu respuesta, una cosa es segura: Locusta fue la primera asesina a sueldo documentada de la historia. Y su historia sigue viva, 2000 años después. Locusta murió hace siglos. Pero su nombre todavía genera escalofríos. En un imperio gobernado por hombres, ella usó su mente, su conocimiento, y su veneno. Fue una víctima del sistema, una psicópata brillante, o simplemente, la mujer más peligrosa de su tiempo. Quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas de Locusta? ¿Fue un monstruo o una pionera? Déjalo en los comentarios. Y si te interesa conocer más criminales reales de la historia, suscríbete al canal y activa la campanita. Esto fue la historia de Locusta, la asesina del imperio. Nos vemos en el próximo Crimen Real.